¿Quién es Tintín? Tantán. Literalmente nada. Un personaje del cómic del siglo XX, creado por Georges-Rémy Hergé, un dibujante que comenzó en un diario católico el siglo XX y que creó el personaje en 1929 en las páginas del suplemento de este diario, llamado El Pequeño XX. ¿Tintín pertenece solo al siglo XX o merece la pena continuar leyéndolo? Los que hemos nacido en el siglo anterior, yo nací en 1963, crecimos con Tintín. De niño, Tintín representaba para mí la felicidad. No imaginaba nada más placentero que tirarme en una alfombra con un álbum nuevo de Tintín, con un tazón de leche caliente, con mi perro cerca y pasarme la tarde leyendo y releyendo el álbum. No sé si las nuevas generaciones podrán apreciar todo lo que tiene Tintín, pero yo creo que es un cómic que representa pues, la posibilidad de un ocio inteligente. Tintín es un niño o un adolescente, debe tener en torno a 16 años. No experimenta grandes cambios, aparece con unos pantalones de golf que más tarde, solo al final, en el último álbum, Tintín y los pícaros se convertirán en vaqueros. Tiene un mechón rojo y unas facciones muy sencillas que parecen casi poner de manifiesto esa identidad vacía, difusa, que tal vez Hergé escogió deliberadamente para que todos nos pudiéramos identificar con él. Con todo, Tintín no es un personaje vacío, tiene cierta historia. Al comienzo viaja a la Unión Soviética, al Congo, y tiene comportamientos que avergonzaban a Hergé. Es ferozmente anticomunista, en el Congo se comporta como un colonialista y como un matarife. Pero no tarda en cambiar, en evolucionar. Ya en Los cigarros del faraón la violencia con los animales desaparece, incluso Tintín habla con los elefantes a través de un instrumento musical que fabrica. Y en Tintín, cuando viaja a China, el Loto Azul, me he confundido porque a partir del Loto Azul ya no utiliza la fórmula Tintín en América, Tintín en el Congo, sino que las aventuras pues ya tienen una entidad propia. El Loto Azul, que es el nombre de un fumadero de opio, va a ser pues el álbum que representa la madurez, es la primera obra maestra de Hergé, y en él aparecen cosas como la incomprensión que existen entre distintas culturas. Tintín salva a un niño chino, Chan, de morir ahogado, y este le pregunta por qué lo has hecho. Porque piensa que todos los europeos, todos los occidentales son crueles, son violentos, y Tintín le responde, los pueblos se conocen mal. Desde ese momento Tintín va a asumir siempre la defensa de los más débiles. Le vemos defendiendo a los chinos de los abusos de los blancos, de los japoneses. Le vemos evitando que un grupo de africanos acaben convertidos en esclavos en la Meca. También defendiendo a un niño zorrino en la cordillera de los Andes que sufre pues, las burlas de unos adultos que le humillan por su condición de indio. Tintín representa la generosidad, representa el idealismo, representa la amistad y hacia el final ya de su trayectoria tiene una perspectiva cada vez más compleja de las cosas. Ya no es simplemente un periodista o un detective, sino un ser humano que aprende, que cambia, que se vuelve cada vez más comprensivo, más indulgente y que consigue crear una típica familia alrededor de sus amigos. Hay algo que falta clamorosamente en Tintín, que es el amor. Nunca se enamora, nunca prácticamente no hay personajes femeninos en su universo, lo cual ha propiciado algunas especulaciones un poco extravagantes, pero tampoco tiene unos padres. Pero Tintín tiene una identidad propia y yo creo que sigue pues, siendo un personaje interesante, porque ahora que han vuelto los viejos demonios del siglo XX, como el racismo, el nacionalismo, los totalitarismos, él encarna pues, la posibilidad de una lucha individual contra cualquier forma de opresión. No es un héroe pasado de moda, sino un héroe que puede aportar cosas a los más jóvenes. Tintín alrededor tiene unos amigos que van a ser así como su familia. En primer lugar, el capitán Haddock, probablemente el mejor personaje de la serie, el más complejo. Parece salido de una novela de Balzac o de Dickens.
Es un capitán de la marina mercante que al principio es un miserable borrachín que llega a agredir a Tintín con una botella en el Cangrejo de las Pinzas de Oro, donde aparece, le golpea por la espalda mientras pilota un avión, pero luego se va a convertir en un amigo leal y en un personaje sumamente divertido, ¿no? Que tiene un talento extraordinario para, entre otras cosas, inventar insultos, ¿no? Algo que casi le haría acreedor del ingreso en en la Academia Francesa de la Lengua. No, no es real, Francia es una república, o en este caso, habría que matizar que en realidad Haddock no vive en Francia, vive en Bélgica, ¿no? Donde tiene su castillo en la zona de Balonia, en Moulinsart, y Hergé siempre ha sido un monárquico recalcitrante. De hecho, hasta había una leyenda que circulaba en su familia sobre posibles orígenes aristocráticos a partir de una relación extraconyugal. Al lado del capitán Haddock, casi su precursor, es el perrito Milú, un Fox Terrier, que también tiene una personalidad compleja, con un lado diabólico y un lado angélico, donde bueno, pues él va a experimentar dudas que en algún momento ponen a Tintín en peligro y en otras ocasiones se juega el pellejo para salvarlo. Es un personaje entrañable que se irá difuminando en la medida en que Haddock pues, va adquiriendo cada vez más protagonismo. Al lado de Haddock se encuentra Silvestre Tornasol, un inventor tímido, romántico, retraído. Hablaba de que no había historias de amor en el universo de Tintín, pero en cambio hay que decir que Tornasol se enamora de una diva de la ópera, Bianca Castafiore, e incluso inventa una rosa con su nombre. Sordo como una tapia, Tornasol va a dar lugar a muchos momentos entrañablemente cómicos. Además de estos personajes principales, hay toda pues una galería de secundarios, algunos insoportables, como Serafín Latón, un vendedor bueno, con una capacidad de persuasión verdaderamente sorprendente. Menos inaguantable que Serafín Latón es Oliveira da Figueira, un comerciante portugués que no es tan intempestivo, que no se presenta en Moulinsart, el castillo de Haddock. Haddock pasa de ser capitán de la marina mercante a ser un aristócrata gracias a que recupera pues, el tesoro de Racan el Rojo, un pirata que había luchado contra Francisco de Jadoque, uno de sus antepasados. Y es cómico verle intentando ser un aristócrata. Me parece que es en el asunto Tornasol, en una ocasión el caballo en el que se ha montado para dar un paseo vuelve solo a casa y a continuación aparece él magullado y con el monóculo casi desprendido. Está claro que no da la talla para ser un aristócrata. Pero lo que sí es cierto es que Moulinsart, que casi constituye una utopía, va a ser el lugar donde se van a reunir todos los personajes y donde se van a producir también situaciones muy entrañables y con un gran valor moral, como por ejemplo la defensa que ha dejado de un grupo de gitanos que habían sido obligados a acampar en un vertedero y al que les ofrece los terrenos de Moulinsart. Entre los personajes secundarios yo siento un especial aprecio por Castafiore. Al parecer Hergé odiaba la ópera y Haddock cada vez que la escucha cantar el aria de las joyas de Gounod pues se vuelve loco porque no lo soporta. Pero lo cierto es que es una amiga leal, que es una mujer con un temperamento verdaderamente muy vigoroso y protagoniza en Las joyas de la Castafiori pues una trama sentimental donde los paparazzi le atribuyen un romance con Haddock, lo cual irrita al capitán más allá de lo razonable. Entre los personajes secundarios, como no, hay que hablar de los malos. El archienemigo de Tintín es un director de cine norteamericano, Roberto Rastapopoulos, al cual pues también le tenemos que presuponer orígenes italianos y que va a ser desde Los cigarros del faraón, donde no es su primera aparición, pues aparece por primera vez en Tintín en América, al final, en un banquete, simplemente en una viñeta. Pero bueno, desde Los cigarros del faraón pues va a ser un personaje recurrente, rodeado de una serie pues, de esbirros sin escrúpulos como Alan, y que va a mantener un larguísimo duelo con Tintín, con Haddock y con todo lo que ellos representan. Yo hay un personaje que me resulta mucho más irritante, que me parece mucho más malvado, que es Laszlo Carreidas. Laszlo Carreidas es un multimillonario que aparece
en 714 vuelo para Sídney, donde aprovecha su enorme riqueza para hacer trampas en todo lo que está a su mano, incluido jugar a los barquitos en un avión, donde ha instalado cámaras ocultas para poder filmar la posición de sus personajes. Mi propósito es hacer otros vídeos sobre Tintín, pero yo creo que este, como primer vídeo, puede ser una buena introducción. Y sobre todo, quiero poner de manifiesto que merece la pena volver a Tintín. No es simplemente un cómic para nostálgicos, sino que nos permite encarar el siglo XXI con una perspectiva amplia, generosa. El racismo, el totalitarismo, la intransigencia no han desaparecido. Y la verdad es que qué bien nos vendrían un personaje como Tintín para convertir el mundo en un lugar más habitable.